Hola, buenos días. Vamos a dedicar los próximos minutos, unos cuantos, quizás 15 minutos, para hablar de la estrategia de marketing de DoConYou. Es una estrategia que corresponde no a un producto convencional, sino a lo que DoConYou es. Una red que intrínsecamente disfruta de las ventajas de una economía de red. La estrategia de marketing de DoConYou descansa en tres ejes fundamentales. El primero es el que hemos denominado, en inglés, First to Market. El segundo, el que hemos llamado Get an Outstanding Product. Y el tercero, el que llamamos Filling Strategy. First to Market, Outstanding Product, Filling Strategy. Empecemos por First to Market. ¿Qué significa eso? La estrategia de marketing de DoConYou descansa en la exigencia de crear una categoría de producto nueva. Y eso significa que hay que enunciarla. En nuestro caso hay que decir que somos una red, que somos 2.0, que trabajamos desde la factura y los documentos anexos y que vamos dirigida a gente que está en administración, administrativos, contables, directores de administración, directores financieros, gerentes, empresas desde el punto de vista de la función de administración. Hay que crear la categoría, pero súper importante, hay que apropiarse de ella y hay que presentarse ante los usuarios, los clientes del mercado como la empresa que lidera esa categoría. A tal efecto, una de las cosas que tenemos que hacer es explicarla, responder a qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, y al mismo tiempo tenemos que crear momentum en torno a la categoría, presentarnos como esa empresa que está indiscutiblemente liderando la categoría. Y ahí la estrategia de presentar DoConYou como empresa de innovación en tiempos de crisis, empresa ambiciosa en tiempos de crisis, empresa española para un mercado global que lanza en España y además en otros mercados, es fundamental. Es la estrategia de crear momentum en torno a la categoría y a nosotros como líderes de esa categoría. En todo este ejercicio, en el ejercicio de ser first to market, que es crear categoría y liderarla, es fundamental contraposicionarnos. Significa que al tiempo que hay que invertir esfuerzo en decir qué es lo que somos, hay que invertir esfuerzo en decir qué es lo que no somos. Porque DoConYou no es un ERP, no es un programa de contabilidad, no es un programa de facturación, no lo es ni en modo Windows ni en modo offline, porque DoConYou no es una aplicación de almacenamiento de documentos, como pueda ser Dropbox, porque DoConYou no es una solución de facturación que responde a una estrategia 1.0, como pueda ser Windows o Doxo. Hay que, fundamental, repito que es importante, hay que posicionar la categoría y contraposicionarte con aquellas cosas que no eres. Y esto, como podéis entender, es un ejercicio de comunicación, fundamental, comunicación. Definir el mensaje y después poner ese mensaje delante de las audiencias adecuadas, utilizando aquellos medios que sean eficientes y que estén a nuestro alcance. Y por supuesto repetir mucho. Parte de todo esto, del ejercicio de conseguir que nos vean como first to market, también descansa en el producto, en tanto que el producto está permanentemente comunicando sobre quiénes somos y sobre qué es lo que hace. Con lo cual, primer pilar de la estrategia de comunicación, first to market. Descansa en comunicación, crítico para el éxito de DoConYou como producto y como producto que va al mercado. El segundo aspecto fundamental en DoConYou y que recoge un peso muy importante de la estrategia de marketing es el producto en sí. Es lo que llamamos conseguir un producto extraordinario, un outstanding product. ¿Qué quiero decir cuando hablo de esto? Quiero decir que el producto tiene que ser estable y rápido, y eso es un ejercicio tecnológico con muchas implicaciones.
La segunda cosa es que el producto tiene que ser útil desde el primer momento. Y es un ejercicio de definir los casos de uso más habituales para que el usuario que se acerque encuentre la utilidad del producto dentro de la categoría que previamente hemos definido. Tercero es, el usuario tiene que entender que es un producto fácil. Eso significa que desde el primer momento es usable, que no tiene que invertir mucho tiempo aprendiendo cómo utilizar el producto. Cuando coges utilidad y facilidad y lo pones junto, significa que el producto tiene que ser intuitivo. Intuitivo es que sea fácil y que sea útil. Y todo este ejercicio, como podéis entender, tiene muchísimo que ver con diseño gráfico, con diseño de interfaz de usuario y presentación de producto. A tal efecto, bien sabéis que la estrategia que hemos seguido es construyendo desde la necesidad de crear categoría y que nos vean como una solución 2.0, aproximarnos desde el punto de vista de interfaz, de usabilidad, de diseño gráfico al máximo con el concepto de red social y a Facebook como líder de la categoría de redes sociales. Todo esto además lo estamos haciendo para conseguir fundamental de objetivo de producto que la experiencia de usuario sea extraordinaria desde el primer momento. Y esto significa que hay que cuidar, hay que mimar con mucho detalle los 5 primeros minutos del usuario en el producto. La aproximación, el aterrizaje del usuario en el producto es un ejercicio de diseño del producto y de comunicación desde el producto fundamental, porque es lo que va a hacer que ese usuario que ya se ha acercado lo adopte, diga, me gusta, lo entiendo, me quedo, lo uso. Es así de sencillo. Y al mismo tiempo, esa experiencia tiene que ser extraordinaria después del descubrimiento inicial. El usuario, cada vez que se acerca al producto, tiene que utilizarlo y tiene que ser capaz de crecer dentro del producto. Tiene que empezar a aprender qué cosas, además de lo básico, puede hacer en el producto. Como veis, el segundo pilar de la estrategia de marketing, lo que hemos llamado Outstanding Product, es un ejercicio ante todo de producto, pero con fuertes exigencias en comunicación desde el producto. El tercer pilar de la estrategia de marketing, que es lo que hemos llamado la estrategia de relleno, en inglés Filling Strategy. Aquí es muy importante entender que DoConYou es una red. Y esto no es simplemente una enunciación, esto significa que DoConYou disfruta de los beneficios de lo que se ha llamado economía de red. No voy a explicar en este vídeo qué es una economía de red, pero sí que os voy a decir una cosa. Un producto como DoConYou, que disfruta de economías de red, puede pasar simple y llanamente por sus dinámicas internas de 50 usuarios a 1 millón de usuarios en 3 años sin que tú hagas ni un esfuerzo de comunicación fuera del producto. Y esto es porque el usuario invita a usuario, que invita a usuario, que invita a usuario, que invita a usuario, que invita a usuario eternamente. Hay un cuento muy bonito respecto a una promesa que hizo un príncipe a un aprendiz de ajedrez que ilustra perfectamente cuál es el potencial de una economía de red. En el caso de DoConYou manejamos 3 escenarios y es empezando por la captación de 50 usuarios al mes durante 60 meses, y la estrategia de invitaciones y beta testing es fundamental. Podemos llegar, haciendo las cosas bien, y las vamos a hacer bien, a quizás 1 millón de usuarios en el peor escenario, seguramente 2 millones de usuarios en el escenario objetivo, y si las cosas funcionan bien, podemos llegar incluso a 3 millones de usuarios. ¿De qué depende que estemos en uno o en otro? Pues hay 2 factores que son críticos en el funcionamiento de una economía de red. El primero es lo que denomino el factor de red, el network factor. Y esto significa, este factor representa al número de clientes que un usuario puede traer. En el caso de DoConYou y de la factura electrónica, tener en cuenta que una empresa que adopte DoConYou de manera sistemática y periódica
de manera racional, todos los meses va a utilizar DoConYou en todas sus relaciones con clientes y en todas sus relaciones con proveedores. Si entendemos que una pyme del tamaño habitual maneja en torno a 50 relaciones entre clientes y proveedores, normalmente 15 clientes y 35 proveedores, significa que una pyme que adopte DoConYou puede llegar a tener un factor de red de 50. Y eso es fundamental, significa que captas a uno, ¿sabes?, le convences, te adopta y es capaz de traerte 50 clientes. Imagínate la potencia que tiene eso. Este es el factor de red. En el ejercicio de planificación que hay detrás de DoConYou manejamos, ¿sabes?, un factor de inicio de 4 el primer mes y después 1 al mes. Es sumamente bajo para la capacidad potencial que tiene DoConYou. El segundo aspecto que determina la economía de red es lo que llamo el factor de repetición, el repetition rate. Y esto significa que para que el crecimiento sea posible tienes que ser capaz de abrir el mercado lo suficiente para que las invitaciones no lleguen sistemáticamente a las mismas empresas. Me explico. Si nos centrásemos única y exclusivamente en un sector, sería fácil que con ese factor de red tan fuerte que tenemos saturásemos el sector en muy poco tiempo y no pudiésemos crecer fuera del sector. Con lo cual necesitamos tener una estrategia de relleno que anticipe más de un sector y más de una geografía para no llegar a techos. Ahora mismo el factor de repetición, el repetition rate que estamos considerando es de un 5% al mes. Eso significa que de cada 100 invitaciones nuevas que salen, el 5% el primer mes coinciden con gente que ya tenía invitaciones, el segundo mes el 90%, el tercer mes el 85%, y eso va minorando tu alcance desde la invitación y va minorando la velocidad de construcción de red. Si te das cuenta, si os fijáis, tanto el network factor como el repetition rate tienen variables de gestión. En el primer caso, el network factor depende de dos cosas. Una es de lo exitosos que hayamos sido con la estrategia de first to market, comunicando qué es el producto y consiguiendo que el cliente lo adopte, y el segundo, con las capacidades que nazcan del producto para invitar exitosamente a terceros, y a verlas hay muchas, pero no corresponden a este vídeo contarlas. En el caso del repetition factor, es fundamental tener en cuenta gestionar el sector. Hace falta una estrategia multisectorial, y la geografía, hace falta una estrategia multigeográfica, ¿sabes? Y eso tiene muchísimas implicaciones que estamos considerando. Dicho esto y entendido cuál es la dinámica de una economía de red fundamental, el reto está en rellenar, en conseguir, ¿sabes?, esos primeros usuarios que detonen, que enciendan la mecha del factor rate y de gestionar el repetition rate. Es fácil, rellenar, gestionar el factor rate, gestionar el repetition rate. A tal efecto, hay distintas estrategias que estamos poniendo en marcha, algunas bien conocidas. Por ejemplo, a nivel de usuario en su perfil tecnológico, lo que vamos a hacer es a rellenar la red con usuarios que son innovators, innovadores, y early adopters, gente que tiene una propensión fácil, positiva hacia la tecnología, para que sean ellos los que después arrastren, empujen a la mayoría, al majority of the market. O sea, fundamental desde el punto de vista de usuario tener en cuenta su perfil tecnológico. Fundamental también desde el punto de vista de usuario anticipar su función dentro de una empresa, porque al final esto es una red dirigida a empresas. Y la estrategia que estamos siguiendo es acudir, captar primero a aquellos que tienen, ¿sabes?, encuentran en DoConYou una solución mucho más inmediata, intuitiva y fácil, que son los administrativos, que son los que sistemáticamente se encargan del envío de facturas, normalmente con email más PDF,
y de la recepción de facturas, normalmente con email más PDF, para que estos administrativos, que sobre todo gestionan el intercambio de facturas, involucren después a sus responsables de administración para que la adopción sea oficial y después involucren a aquellos que tienen la capacidad de decidir sobre la extensión, que son los que firman. O sea, la adopción desde el punto de vista de la función es administrativo, contable, gerente. Desde el punto de vista de la funcionalidad, crítico, ¿sabes? Primero atacar la funcionalidad básica para después extender la funcionalidad básica, y es un ejercicio de producto y es un ejercicio de comunicación, para después permitir personalizar la solución en función de necesidades concretas de ese usuario, esa empresa, esa geografía. Y ahí es un ejercicio también de producto, catálogo de aplicaciones, es un ejercicio de comunicación para que el usuario lo descubra. O sea, existe también estrategia de relleno desde el punto de vista de la funcionalidad del producto. Desde el punto de vista de la captación, acercamiento a clientes, es decir, lo hemos dicho en distintos momentos de esta charla, quizás no explícitamente. Ejercicio de invitación, para que desde la invitación se produzca una adopción y desde la adopción se produzca el detonante de la red, que se produzca esa extensión viral, ¿sabes?, que corresponde a un producto de red y que ponga en marcha, recuerdo otra vez, el network factor y que permita gestionar el repetition rate. Desde el punto de vista de precio, también hay una estrategia de relleno y es primero lo pruebas, beta testing, invitación, después lo adoptas sin coste alguno, es un producto gratuito, después suscribes aquel plan que más te beneficie en función del uso y del volumen que estés manejando. Estamos considerando que existan usuarios especiales, golden users, que a cambio de un compromiso específico con respecto a DoConJu mantengan la gratuidad, ¿sabes?, ilimitada en el tiempo y universal en funcionalidad en DoConJu, para premiarles e incentivarles en el ejercicio de extensión de lo que es DoConJu. Desde el punto de vista de segmento de mercado, es fácil entender lo que estamos haciendo. DoConJu primero se dirige a las pymes, más a la pequeña empresa, para después crecer hacia la mediana empresa, para después llegar a la grande empresa y a la administración, y en último término a las familias. El proceso de adopción, de relleno de la red, desde el detonante de la economía de red, tiene esa secuencia que es la que estamos trabajando y tiene su reflejo a nivel de comunicación y de producto. Y por último, la estrategia de relleno tiene una vertiente geográfica. Y esa vertiente geográfica, dado el potencial que tiene DoConJu y dado los objetivos que estamos identificando, que son retos de gestión, la hemos definido de manera explícita en distintas situaciones. Primero, conquistar el mercado español, que es el home market de DoConJu, pero al mismo tiempo atacar 5 mercados que son críticos desde el punto de vista de la economía mundial. Y por eso hemos hablado de México, Brasil, India, China y Rusia. Son 5 mercados que tienen 3 características básicas que nos interesan mucho. La primera de ellas es que están dispuestos a aceptar tecnología española, no porque sea tecnología española, sino porque la ven como tecnología europea. Y eso es fundamental en el caso de DoConJu. El segundo, porque estos mercados son mercados muy grandes, con mucha economía de escala, y al mismo tiempo son mercados que están en pleno crecimiento económico, con unos índices de crecimiento económico que todos entendemos trascienden los del mundo occidental y por supuesto los de esta España en la que vivimos. Y tercer aspecto fundamental es que estos mercados son, ante todo, los grandes proveedores del resto del mundo, con lo cual podemos acceder desde ellos al resto de países, que por cierto es lo que vamos a hacer. Primero España, después BRICS, después el primer mundo, y ahí estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de USA, estoy hablando de Japón, y por último el resto de las geografías. O sea, veis también que la estrategia de relleno corresponde a las ambiciones que tenemos para DoConJu y al mismo tiempo responde a la necesidad de mantener un repetition rate lo suficientemente bajo para que las propias dinámicas del producto no maten el producto.
Con esto acabo la pequeña introducción, este pequeño vídeo plan de marketing de LoConYou. Repito, 3 son los ejes. Primero, first to market, ejercicio de comunicación. Segundo, outstanding product, ejercicio de comunicación y de producto. Tercero, feeling strategy, ejercicio de comunicación de producto. Y en la parte geográfica y en la parte de extensión de funcionalidad, ejercicio de creación de mercado y de alianzas. Espero que haya sido ilustrativa esta videocharla y, por supuesto, cualquier pregunta o comentario a través de correo electrónico. Chao.